Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy quiero compartirte una palabra. Como bien les he comentado, el poder llevar nuestro caso a la corte celestial, siempre antes es importante saber las consecuencias. ¿Por qué me está sucediendo esto? Porque es muy importante que nosotros sepamos que para poder acudir a la corte celestial necesitamos llegar bien delante del Señor. Si yo voy a presentar ante la corte un caso es porque soy inocente. Y bueno, hay algo hermoso porque cuando nos presentamos a la corte celestial, dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y bueno, hoy quiero hablarte del motivo de tu pobreza, miseria y escasez que quizá te está atormentando. Créanme que a mí me cuesta mucho en la iglesia donde yo pastoreo compartir sobre la prosperidad. De hecho, solo una vez he compartido en los años que tengo de estar pastoreando ahí. Una sola vez he compartido de esta bendición. ¿Y por qué solo una vez? En una ocasión me hacían una observación un pastor y me decía que parte de la miseria, la pobreza y la escasez que esté viviendo alguien en la iglesia es precisamente responsabilidad de nosotros como pastores, porque no les hemos dicho que le están robando al Señor. Se oye feo, ¿verdad? A mí me cuesta mucho compartir esta palabra, sin embargo, hoy se las tengo que compartir porque en el próximo video, después de esto, de esta enseñanza que les doy, les voy a decir cómo es que van a presentarse ante la corte, precisamente para llevar tu caso de pobreza, de miseria o de escasez. Pero antes de que yo te presente el documento que tú vas a transcribir y le vas a presentar al Señor, necesitas saber la causa. Y hoy precisamente te voy a hablar de esa causa. Y bueno, para no desviarme, te decía yo que a mí me cuesta compartir esta palabra, porque a mí me gusta compartir mucho sobre el pecado. A veces la palabra de Dios confronta. Nosotros hemos venido a compartir el arrepentimiento, el perdón de pecados, compartir el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, hay muchas iglesias donde se la pasan predicando precisamente sobre este caso. La prosperidad. ¿Quieres una casa? ¿Quieres un auto? ¿Quieres una moto? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Pacta con el Señor. Pero hacer un pacto con el Señor es pactar con tu obediencia, con tu arrepentimiento. Para mí eso es pactar con el Señor. Yo no te voy a decir pacta con esto o esto, el Señor te pide tal cantidad. Yo no te voy a decir eso. Inclusive a lo mejor esté mal decirlo, pero la iglesia donde yo pastoreo, no hay una sola alma que diezme. ¿Te sorprende? A mí no me sorprende. A mí no me sorprende porque son personas que ya se les compartió. No me siento responsable de lo que estén pasando, porque ellos ya son conocedores de la palabra del Señor. Entonces, hoy quiero compartirlo contigo y quiero hablarte con textos bíblicos para que tú endereces tu camino, tú que te estás congregando. Y si eres una persona que no se congrega, te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón
Y bueno, y si eres una persona de las que te congregas, pero te la pasas hablando del pastor, diciendo, mira qué auto trae, todo eso ahí me corresponde una parte porque es de mi diezmo. Quiero decirte que más estás pecando, porque tú necesitas saber que el pastor un día va a dar cuenta de todo, no nada más de los diezmos, de las ofrendas, de todo. Porque dice la palabra del Señor, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces tú no te preocupes, ni te condenes. Si tú te vas a una iglesia porque piden mucho, porque esto y lo otro, no te preocupes. No te condenes porque cada uno va a dar cuentas al Señor. Pero sí quiero decirte algo. Hoy quiero compartirte y decirte que el motivo de lo que tú estás viviendo puede ser por malos manejos que hubo en tus ancestros. Y en el próximo video yo te voy a enseñar cómo llevar a la corte ese problema que tú no es tuyo, pudieras decir, pero que es una maldición que traes por tus ancestros. Quizá tú dices, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo soy generoso con el Señor, yo no me fijo que le entrego al pastor, Él lo va a administrar, pero yo se lo estoy diciendo, Señor, aquí está, yo te ofrezco. Entonces, te voy a leer la palabra del Señor y quiero leerte la palabra que dice en el Proverbio 26, verso 2, y dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la guía del precioso y maravilloso Espíritu Santo. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. A veces nosotros no lo sabemos, pudiera ser por nuestros ancestros, pero también hay ocasiones en que es por nosotros. Quiero leerte lo que dice Malaquías en el capítulo 3, 6 al 11. Si tú eres una persona que te congregas, quizá estás en una iglesia donde se predica mucho de prosperidad. Tú has escuchado mucho esta palabra. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si se dan cuenta, el Señor estaba hablando y les estaba diciendo, yo no cambio. Por esto precisamente, hijos de Jacob, ustedes no fueron consumidos, porque yo no cambio. Desde los días de tus padres, ustedes se apartaron de mis leyes, ustedes se apartaron de mis mandamientos. Y no los guardaron. Pero bueno, vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero todavía el hombre contiende y dice, pero ¿en qué hemos de volvernos? Le dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y todavía la contienda sigue y dice, ¿y en qué te hemos robado?
El Señor le dice, en los diezmos y las ofrendas. En tus diezmos y las ofrendas, ahí me has robado. Y luego viene la maldición en el verso 9. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación, todos ustedes me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto. Prueba ahora en esto al Señor. Si tú eres una persona que está precisamente en maldición por esta causa, prueba al Señor si tú así lo quieres. Porque el Señor lo está diciendo, probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor te dice que te va a bendecir y no con una miseria, sino te va a dar hasta que sobreabunde. Y hay otra gran promesa en el verso 11. Yo no sé si tú sabías, cuando tú le robas al Señor, viene el devorador y se lleva eso que tú le robaste al Señor. ¿Lo sabías? Eso que tú guardaste y dijiste, no, es que no me alcanza, no me va a alcanzar, mejor voy a dar tanto. Eso que te agarraste, que le robaste al Señor, viene el devorador y te lo roba. Dice el verso 11, reprenderé también con vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿Satanás? Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de tu tierra, ni tampoco nuestra vid. En el campo tampoco será estéril, dice la palabra del Señor. Lo que tú siembres se te va a dar. Lo que tú le ofrezcas al Señor se te va a multiplicar. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Dice el verso 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay muchas personas que dicen que el diezmo, eso fue antes. Sí, doy mi ofrenda, pero el diezmo, eso fue antes, eso fue el tiempo de la ley, eso ya no. Pero quiero decirte que lo que te dice Jesús, quiero que vayas al Evangelio de Mateo en el capítulo 23 y que leas el verso 23. Y estas fueron palabras de Jesús. Ya estábamos en el tiempo de Jesús. Ya estábamos en el Nuevo Testamento. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero deja lo más importante de la ley. ¿Cuál era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Porque quizá había mucha gente, muchos fariseos. Había muchos fariseos que iban y diezmaban y llevaban el 10% del comino, el 10% del eneldo, el 10% de la menta. Ahí estaban los diezmos en el alfolí. Pero eran personas crueles, eran personas injustas, eran personas que en el trabajo eran sin misericordia, eran personas que no tenían fe. Quizás solamente llevaban su ofrenda, llevaban únicamente su diezmo, únicamente por quedar bien con el pastor. Pero en realidad no era algo que ellos sintieran. Les faltaba la justicia, la misericordia y la fe. Pero fíjate lo que dice más adelante la palabra del Señor. Dice Jesús, esto era necesario hacer, justicia, misericordia y fe, pero también dice algo más, sin dejar de hacer aquello. ¿Te das cuenta? Jesús lo dijo. Era necesario diezmar con la justicia, con la misericordia y con la fe. Era importante ser justo, ser misericordioso y tener fe. Era importante, pero también dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello también. Cuando dice aquello, ¿a qué se refiere? A que tienes que diezmar. Yo quiero decirte que la maldición nunca llegará sin causa, dice la palabra del Señor. Proverbios 26:2.
La maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay un motivo, el por qué, y nosotros no nos explicamos. El dinero se nos va como agua. Quiero que aprendas que a partir de hoy lo más importante primeramente es sacar el 10% que le corresponde al Señor. Y fíjate algo que sucede. Por eso me gusta cuando dice el Señor, probadme en esto. Probadme. Si no lo crees, pruébame. Si te das cuenta, el Señor mismo te está diciendo, si nunca lo has hecho, si nunca has diezmado, si nunca has ofrecido nada para mí, pruébame, ofréceme, vas a ver cómo yo te lo multiplico. Muchas ocasiones, amados, los derechos legales que tiene el enemigo son los que dan motivo para que él toque cierta área de nuestra vida. Y no nada más de tu vida, también la de tu linaje. Todos venimos indudablemente con un propósito a este mundo. Sin embargo, hay muchas ocasiones en que el enemigo va a buscar la manera de desviarte del propósito del Señor. Y esta puede ser una de las áreas. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué Dios no me bendice? Imagínate que tú seas una persona que está diezmando, pero si tú diezmas, en lugar de que sea el 10, el 5% estás diezmando. Y tú dices, es que no me alcanza. Si el Señor me bendijera, si yo pudiera percibir el doble de lo que yo estoy recibiendo, y el Señor te bendice, y tú dices, no, porque si antes ganaba 2,000 pesos, tenía yo que dar 200 pesos. El Señor me bendijo. Ahora son 500 pesos. Y de esos 500, ¿cuánto es lo que tengo que diezmar? Perdón, 5,000 pesos. De 5,000 pesos, ¿cuánto voy a diezmar? 500 pesos. No, ya es mucho lo que tengo que diezmar. Y muchas ocasiones, por eso es que el Señor no te bendice como Él quisiera, porque entre más tienes, más te bendice, más grande es la bendición, más es lo que tú tienes que ofrecerle al Señor de tu diezmo. Si tú recibes $10, de esos $10, tú sabes que tienes que diezmar el 10%. Y si después el Señor te bendice y ya vas a cobrar $20, de esos $20 va a ser un poquito más porque va a ser el 10% de $20. No te acortes las bendiciones, amada. No te cortes las bendiciones, amado. Quiero decirte que si tú eres un estudiante, tú no tienes trabajo. Tú tienes que diezmar de lo que tú percibes. Te dan para ir a la escuela. ¿Cuánto te dan? ¿50 pesos? 5 pesos diarios. Si tú te llevas 50 pesos diarios a la escuela, 5 pesos diarios tienes que sacar para que a la semana lleves lo de toda la semana a entregarle, a ofrecerle al Señor. Tú olvídate que lo vas a poner en un canasto. Tú dile, Señor, aquí está mi diezmo, te ofrezco mi diezmo. No te cortes las bendiciones. Yo quiero decirte que no hay ni un solo día que el Señor te haya dejado sin comer. No le des derecho legal al enemigo para que te robe las bendiciones. Prueba al Señor. Satanás es acusador y él va a ocupar eso para pedir derecho legal para poder tocar tu vida en esa área en la que tú has fallado. Nunca es tarde. Dice el segundo libro de las Crónicas en el capítulo 7, verso 13 y 14. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Yo quiero decirte hoy que vuelvas al redil, que rompas con esa maldición. Y que si tú estás de acuerdo a romper con esa maldición, porque a Dios no lo podemos engañar, Dios jamás será burlado. Yo el día de mañana voy a estar entregándote la manera como tú vas a hacer el acta para poderla presentar ante el trono de la gracia, ante la corte celestial. Pero sí necesitas arreglar esta situación, porque bien dice el Señor, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya bendición, y si mandare la langosta para que se consuma todo tus plantas, y quizá yo envíe pestilencia a tu pueblo, pero si tú te humillas, si tú invocas mi nombre, oras y buscas mi rostro, y te conviertes de tus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré también tu tierra. Nunca es tarde, amado, amada. Yo quiero decirte que si tú estás de acuerdo en romper esa maldición, yo quiero decirte que dejes de criticar al pastor y que no te robe el enemigo la bendición. Yo te dije hace un momento, en la iglesia donde yo pastoreo, ni una sola alma diezma. Pero ¿sabes qué? No tengo trabajo secular. Pero Dios ni un solo día me ha dejado sin comer. Estuve a punto de abandonar la obra y mi Cristo lo sabe. Un día le dije, Señor, dice tu palabra que el obrero come de su salario. Es digno el obrero. Dije, Señor, y si tú no me das, yo tengo que buscar un trabajo secular. Y estuve a punto de abandonar la obra. Pero también le pedí perdón porque él me dijo, ¿y cuándo te he dejado sin comer? Nunca. Nunca me ha dejado sin comer. En una ocasión, en una reunión de pastores, pude escuchar a un pastor que dijo en la reunión, si hay alguien que en realidad no está en su iglesia, nadie, no diezman, yo creo que mejor que ¿qué hace? Mejor que abandone la obra. Porque quiere decir que en realidad, pues no es un llamado, no tiene el llamado. Pero a mí el llamado no me lo da el dinero. Con que yo vea lo que Dios está haciendo con tu vida. Con que yo vea que todas esas 5,000 y tanto de personas han sido bendecidas con una oración, con una palabra que yo he dado de parte del Señor. No hay mejor gozo y mejor pago el que el Señor esté respaldando la palabra que yo estoy dando, porque es de Él. Yo no te vengo a hablar de mí, yo te hablo de aquel que me dio la libertad. Perdón. Se quebró mi voz, pero yo no espero las cosas materiales, porque esas se corrompen, dice la palabra del Señor. Haz herencia en el cielo, que no te mueva lo material, porque todo esto se va a quedar. Jesús ya viene y todo esto se va a quedar. Yo te invito, amado, amada, que te pongas a cuentas con el Señor, que dejes de robarle y que le des lo que a Él le corresponde, porque es mucho lo que Él te dio, 100% te dio. Él solo te dice, ofréceme el 10. Yo espero que esta palabra te haya hecho reflexionar y que mañana nos veamos en esa acta que tú le vas a entregar al Señor. Pero hoy ponte a cuentas con Él. Y el día de mañana tú vas a entregar esa acta que yo te voy a elaborar para que tú vayas a la corte y le digas, Señor, aquí está.